Bien, buen día. En este video tutorial yo les voy a mostrar cómo podemos acceder y administrar los documentos por línea de comando en el servidor FTP de Windows Server 2003. Lo primero que debemos saber es que tenemos que tener instalado el servicio FTP. Esto lo podemos hacer dando clic en inicio. Vamos donde dice panel de control y seleccionamos agregar o remover programa. Se nos abre una ventana que contiene 3 casillas. La que tenemos que seleccionar es agregar o remover el componente de Windows para instalar el servicio que nosotros queremos, en este caso el FTP. Luego seleccionamos aplicación del servidor y damos clic en detalles. Seleccionamos el IIS. El IIS es el Internet Information Service, que es donde se desenvuelven los servicios que tienen que ver mayormente con la web y eso. Y el FTP se encuentra dentro de esto, por lo que tenemos que seleccionar eso y darle clic en detalle. Aquí es que se encuentra, míralo aquí. Aquí podemos ver el File Transfer Protocol Service, que es el servicio FTP. Lo seleccionamos, damos clic en OK. Damos clic en OK aquí, damos clic en siguiente. Entonces empieza la instalación. Debemos tener en cuenta que tenemos que tener dentro el CD, dentro de la máquina, el CD de la instalación de Windows Server, para que se nos pueda instalar ese servicio y cualquier otro. Casi siempre se nos pide el CD, por lo que tenemos que tenerlo dentro. Si no lo tenemos dentro, se nos va a pedir el CD. Entonces se comienza la instalación. Bueno, ya finalizó. Damos clic en finalizar, cerramos esto. Entonces, para comprobar que el servicio FTP ya fue creado, lo podemos hacer dando clic en inicio. Vamos donde dice herramienta administrativa y seleccionamos el IIS, Internet Information Service. Aquí desplegamos esto y podemos ver que los sitios FTP ya están ahí, es decir, que el servicio FTP ya fue creado correctamente. Por defecto hay un sitio que se crea cuando uno instala ese servicio, pero este sitio lo vamos a parar porque vamos a crear uno nuevo para que ustedes vean. Para crear un sitio FTP nuevo, solo tenemos que dar clic derecho en sitios FTP, damos clic en New y luego seleccionamos sitio FTP. Aquí se nos aparece el ayudante de la instalación. Damos clic en siguiente. Aquí se nos pide que pongamos una descripción del sitio que queramos crear. En este caso yo le voy a poner prueba de SEO. Aquí debemos seleccionar la dirección IP que va a tener ese servicio o ese servidor y el puerto. El puerto por defecto, tenemos que saber que el puerto por defecto que usa el FTP es el puerto 21, por lo que lo vamos a dejar así mismo. Entonces aquí en la dirección vamos a seleccionar la dirección IP que tiene el servidor, en este caso 192.168.10.1. Luego de esto damos clic en siguiente. Debemos seleccionar esta opción que es la más recomendada para que los usuarios puedan acceder al home directo del FTP. El siguiente. Aquí lo que debemos es seleccionar la ruta donde se va a guardar la carpeta que va a contener todo lo que tenga que ver con ese sitio FTP que vamos a crear. Lo podemos hacer donde nosotros queramos, pero debemos hacerlo en un lugar que sea seguro porque es un sitio FTP que vamos a tener ahí. En este caso yo lo voy a hacer en el disco local C, en FTP Maniel. Ahí es que yo voy a guardar todo lo que tenga que ver con ese sitio que estoy creando. El clic siguiente. Estos son los permisos que se van a poder tener cuando se accedan a esos documentos, que se puedan leer o que se puedan escribir. En este caso yo voy a seleccionar las dos opciones. Ahora damos clic en finalizar. Ya podemos ver que el sitio prueba de SEO fue creado. Entonces, pero está vacío el sitio. Para nosotros podemos introducir cualquier tipo de documento o carpeta que nosotros queramos dentro de ese sitio. En mi caso, yo voy a ponerle una carpeta que tiene una imagen y un MP3.
Podemos hacer eso copiando la carpeta. Luego vamos a la ruta donde le dijimos que se guarde nuestro sitio FTP. En este caso fue el 6, FTP Maniel. Míralo aquí. Y aquí pegamos la carpeta que nosotros queremos que esté ahí. Ok, eso está nítido. Entonces, para nosotros verificar que esto está correctamente y que podemos tener acceso por línea de comando desde una workstation, vamos a la workstation, a la otra estación de trabajo que va a tener acceso a ese servicio. Bien. Entonces, vamos a hacer desde este cliente con Windows. Como es por línea de comando, nosotros tenemos que ir a inicio y seleccionar el símbolo del sistema, el CMD, ¿verdad? Ok, aquí debemos poner, para tener acceso al FTP, ponemos el comando FTP y la dirección que nosotros le pusimos al servidor FTP. En este caso, la 198.10.1. Presionamos Enter. Entonces podemos ver que se está conectando a esa dirección, pero aquí se nos pide un usuario. Vamos a usar el usuario que usamos para entrar al servidor, que es administrador. Presionamos Enter y se nos pide la contraseña. Bien, entonces aquí podemos ver que ya hemos sido logueados dentro del FTP, es decir, que estamos dentro del servidor, del sitio que creamos. Para nosotros ver en qué directorio o en qué parte del servidor estamos, lo podemos hacer con el comando pwd. Este comando nos muestra en qué directorio estamos. Por el slash nos podemos dar cuenta que nosotros estamos en el directorio raíz de nuestro sitio. Míralo aquí, el slash. Y entonces, para nosotros ver los documentos, archivos que están dentro de este directorio, es decir, lo que está alrededor de nosotros, lo podemos hacer con el comando ls. Aquí se nos muestra que hay una carpeta solamente, luego del file list de 150 opening, la carpeta de Maniel. Entonces nosotros podemos tener acceso a esa carpeta con el comando cd, ¿verdad? Comando cd, entre comillas, el nombre de la carpeta, en este caso carpeta de Maniel. Ya podemos ver que el comando fue ingresado correctamente, es decir, que estamos dentro de esa carpeta. Para verificar que así es, ponemos el comando ls para verificar que lo que está dentro de esa carpeta se puede ver. Entonces, con el comando ls se nos puede mostrar que se pueden ver los archivos que están dentro de esa carpeta. Como le había dicho anteriormente, en esa carpeta lo que hay es una imagen y un archivo MP3. Ahí se puede mostrar. Entonces nosotros podemos descargar uno de esos archivos con el comando get, pero debemos saber en qué parte o en qué directorio de nosotros se va a guardar ese archivo. Para poder ver eso, lo hacemos con el comando lcd. El comando lcd nos muestra en qué parte se nos va a guardar si descargamos un archivo de eso. Entonces, aquí se nos muestra que lo que está puesto es el directorio local de nosotros, el C,
Documento and Settings Administrator. Esta es la ruta donde se va a guardar lo que nosotros descarguemos del servidor. Pero esto lo podemos cambiar. En mi caso yo lo voy a cambiar y lo voy a poner a que se guarde en el C. Lo podemos hacer con el comando lcd espacio, entre comillas, la ruta que nosotros queremos que se nos guarde. En este caso yo voy a poner que sea el disco C. Disco C. Mi disco C. Aquí se me va a guardar lo que yo descargue. Entonces mira, aquí podemos ver que ahora el directorio local es el disco C. Aquí se me va a guardar lo que yo descargue. Entonces para yo descargar uno de esos archivos, lo hago con el comando get espacio, entre comillas, el nombre del archivo. Voy a descargar el mp3 que se llama preview.mp3. .mp3 y vemos que se está haciendo la transferencia. Se dice que se recibió el archivo y que tardó 2.92 segundos en hacer esa transferencia y se hizo a esta velocidad. Para confirmar que ese archivo fue descargado y se nos guardó en el directorio local que nosotros seleccionamos, vamos donde lo hicimos, que en mi caso fue el disco local C. Míralo aquí. Se descargó ahí el preview con un merenguito de Elvis Crespo para que ustedes se entretengan ahí, ¿verdad? Podemos ver que ya se descargó correctamente. Entonces, si nosotros queremos mandar o transferir algo que esté en nuestro directorio local al servidor FTP, lo podemos hacer con el comando put. En este caso yo voy a mandar este archivo, un archivo ejecutable Firefox Setup 3610, a la carpeta de Maniel que se encuentra en el servidor FTP. Lo puedo hacer con el comando put espacio, entre comillas, el nombre del archivo Firefox Setup, dentro de la comilla, Firefox Setup 3610 .exe, ya que es un archivo ejecutable. Entonces podemos ver que fue ejecutada la transferencia y que el archivo se pudo transferir correctamente. Para verificar esto, vamos al servidor o a la carpeta del servidor donde se nos está guardando el servicio FTP o el sitio FTP que nosotros estamos administrando. Vamos a nuestro servidor para verificar que eso está correctamente y buscamos la carpeta que contiene todo acerca de nuestro sitio. En este caso FTP Maniel, carpeta de Maniel, y ahí está. Podemos ver que el instalador de Firefox fue enviado desde nuestra Workstation al sitio FTP de nuestro servidor. Bueno, eso es todo. Espero que este videito le haya servido de mucho. Está bien interesante, y más para las personas que están medio atrasaditas en esa práctica, que he visto algunas. Este video tutorial hecho por Maniel Méndez Triunfer. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención.